Siguiente invitado también en esta jornada para que podamos avanzar con las entrevistas. Vamos a ver si ya tenemos a la asambleísta Paola Cabezas, ya la tenemos en esta jornada. Vamos a ver si... perfecto, vamos a ver si ya la tenemos. Listo, vamos a dar paso, me voy a ir hasta la capital de los ecuatorianos. Ahí está con nosotros la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, a quien le quiero agradecer la gentileza que tiene de atendernos. Asambleísta, muchas gracias, buenos días. Empiezo preguntándole, hace un momentito estábamos conversando aquí con la doctora Verónica Arias, parlamentaria andina también de la Revolución Ciudadana, y quisiera empezar consultándole. Estábamos hablando de las salidas constitucionales a la crisis política. Por una parte se habla de que el presidente tiene en sus manos el tema de la muerte cruzada y adelantar las elecciones, pero lo que yo veo más cercano, y no sé, y me corrige si me equivoco, es que la comisión especial legislativa conformada para investigar ese caso tendrá que presentar un informe y tendrá que recomendar algo al pleno, sea la destitución del presidente o sea el archivo de esta investigación. ¿Qué es lo más cercano que se viene? ¿Cómo actuará la asamblea cuando ya se anuncie que dentro de contados minutos habrán nuevas revelaciones en el caso Gran Padrino? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Saludos a usted y a toda la audiencia en el sur del país. Bueno, primero la comisión ya está con el tiempo contrarreloj para entregar un informe sobre justamente el caso Gran Padrino y algunos hallazgos que se han ido encontrando en el camino. Creo que quizás lo que le da mucha fuerza al informe que vaya a salir es justamente el informe de gestión de el secretario de Transparencia. Creo que ese informe es muy decidor porque a partir de ese informe se grafica cómo se ha venido desarrollando el nombramiento de funcionarios a la interna del gobierno, funcionarios nombrados por el presidente de la República, y que a decir del funcionario hay responsabilidad del presidente porque el presidente es el que los nombra, y que en algún momento alertó que se podía triangular toda esta estructura de corrupción justamente entregándole todos los poderes a un solo funcionario que manejaba cerca de 14.000 millones de dólares. Entonces, como que no hay lo que considera el mismo funcionario de ese informe es que no hay ingenuidad por parte del presidente en ese nombramiento. Sabía para qué lo nombraba, y eso creo que va a ser muy decidor a la hora de justamente establecer el informe, que por cierto, Eduardo, hay que también decirle a la ciudadanía que el informe no es vinculante. Si bien el informe es aprobado en la comisión, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional, va a un amplio debate, y es allí, en el Pleno, es que se decide qué hacer con ese informe, si se acogen las recomendaciones de ese informe, que no sabemos qué va a decantar el informe. En realidad no tenemos conocimiento todavía, sería prematuro adelantar criterios, pero si hablan de un juicio político, si hablan de destitución, que por cierto, justamente estoy buscando aquí para decirle cuáles son las únicas causales por las cuales se podría destituir a un presidente. Eso está en la Constitución, y es importante también que si hay un informe que vaya bajo ese argumento, debe cumplir con estas características. Dice el artículo... Ya vamos un poco más allá, vamos a profundizar un poco más. ¿Tienen los votos en el caso de que la comisión recomiende la destitución del presidente? ¿Hay los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional? Yo creería que no. Yo creería que no. Ya el Partido Social Cristiano, en una posición un poco irresponsable, sí, yo debo decirlo con total frontalidad, en una posición un tanto irresponsable, han dicho públicamente de que ellos no apoyarían una posible destitución del presidente porque ellos no le van a dar paso al progresismo que gane la presidencia. Así de cuadrado. No importa cómo esté el pueblo ecuatoriano, no les interesa que Lazo esté destruyendo el país. No, ellos consideran que si dan paso a la destitución del presidente, lo que permitiría que rápidamente un gobierno de izquierda pueda llegar a gobernar, y ese no es el plan de ellos, no pretenden, lo han dicho públicamente. Entonces, ¿qué dice el artículo 130, Eduardo? Rápidamente, la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República en los siguientes casos: por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, por grave crimen
política y conmoción interna. Esas son las dos causales que por las cuales se podría destituir al presidente. O se podría iniciar un juicio político. Pero si la semana anterior hubo una crisis de gabinete, hay problemas, recién nada más revisando la prensa, en Guayaquil hay 12 muertos por sicariato, hay asesinatos a lo largo y ancho del país. Todos esos temas generan conmoción interna y hay una crisis política en el Ecuador. Pero cuando hay estas fuerzas políticas que en determinado momento deciden aliarse con el poder para evitar que la gente, que el pueblo ecuatoriano pueda expresarse y pueda poner a autoridades que representen sus intereses, estas organizaciones dicen mucho cuidado, nosotros en eso no nos metemos. Pero también por otro lado la CONAIE ha anunciado ya algunas movilizaciones y en este momento es una de las organizaciones que más moviliza y más aglutina a personas. Pero la prefecta reelecta de Pichincha acaba de decir, no, nosotros no nos vamos a prestar para otro momento de movilizaciones, ni vamos a respaldar las movilizaciones porque creemos que el país no necesita eso. A ver, hay dos componentes aquí y yo, sin intentar, primero, descalificar la posición de mi compañera Paola Pavón, ni tampoco descalificar la posición de la CONAIE, que ambas son legítimas. Primero porque, a ver, tenemos a una prefecta reelecta, y yo, Eduardo, quiero recordarle que nuestra compañera fue perseguida injustamente por involucrarla en que supuestamente era quien estaba liderando las manifestaciones del 2019. No estamos nosotros bajo ningún concepto desligándonos de entender lo que está pasando en la ciudadanía en torno a los incumplimientos del gobierno del presidente Lasso. Pero estamos hablando que Paola Pavón es una autoridad y debe tener una posición frente a eso. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, ¿es legítima la movilización de la CONAIE? Por supuesto, le incumplieron los acuerdos luego de la movilización de junio, no han cumplido con algunos acuerdos políticos con esa organización. Entonces, de remate el país se cae a pedazos, pues bueno, tienen su libertad, porque la Constitución se los faculta hacer las movilizaciones que quieran, pero también nosotros como organización política, un poco adhiriéndome a la posición de mi compañera Paola Pavón, tenemos también la libertad de tomar una posición, porque, ojo Eduardo, también seamos honestos, Johnny Isa tiene una posición política, él moviliza porque obviamente eso le permite aglutinar poder para cierto sector al que él moviliza, y eso es legítimo, lo que no, juntos pero no revueltos, porque nosotros también somos una organización política que tenemos intereses políticos, y yo creo que también en ese sentido sí es necesario que la gente pueda identificar dónde está cada quien. Políticos hay mucho cuidado para no fortalecer tal vez a alguien que proviene de la misma corriente del progresismo como Leonidas Issa. No, pero eso habría que hablarlo cuando corresponda. Ahora no es el momento. Yo creo que nosotros hemos ganado las elecciones seccionales, tenemos que apuntalar el trabajo de nuestros compañeros en el territorio. Ellos tienen que ser alcaldes y prefectos y alcaldes de la Revolución Ciudadana, con gestión, que tengan que desarrollarse para que esos territorios reconozcan justamente la capacidad administrativa de nuestros compañeros. Entonces, no hay por qué vincular estas dos cosas. Una cosa es la coyuntura nacional del incumplimiento del presidente Lasso, con nosotros desde la Asamblea Nacional como bancada de la Revolución Ciudadana estamos poniendo la cara, el cuerpo y estamos llevando la agenda de nuestro movimiento desde lo político, porque nosotros, a ver, y Eduardo, voy a ser completamente honesto, nosotros estamos impulsando una salida constitucional. Una cosa es ir a la calle e intentar derrocar a un presidente desde la calle, y eso nosotros no lo vamos. Una última consulta, asambleísta. Una última consulta. Hoy es un día muy importante para el país y para el mundo entero, pero no porque estamos empezando a derribar ovnis, sino porque la Comisión Legislativa ha convocado al presidente de la República y altos funcionarios del gobierno a la Asamblea Nacional, y también un medio digital que fue el que empezó la investigación del Gran Padrino, ha anunciado que en pocos minutos mostrará documentos y le quitará la venda al país. ¿Qué se dice en el interior de la Asamblea Nacional? ¿Qué esperan? ¿Esperan la comparecencia del presidente Guillermo Lasso? No creo que vaya a ir. Ya pasó en Pandora, ya pasó en el caso de Anubo, ya ha pasado en muchos casos. No creo que vaya a ir. El presidente Lasso está hasta el cuello. No ha sabido manejar esta crisis, no ha sabido poner
digamos, su figura presidencial no la ha puesto al servicio de la lucha contra la corrupción, al contrario. ¿Son las patadas del presidente? Yo creería que sí, para develar lo que pasa, pero la verdad, Eduardo, toda esta discusión va a ir a la Asamblea. En la Asamblea vamos a ver quién es quién. ¿Quién encubre a ese gobierno corrupto o quién en realidad de una vez da paso para que se abra la posibilidad de destitución al presidente Lasso? Eso es todo. Muchas gracias, le agradezco la gentileza que ha tenido de atendernos, muy amable. Gracias a usted, Eduardo, un excelente día. Abrazos, aló. La asambleísta Paola Cabezas conversó con nosotros en esta jornada. Hacemos una brevísima pausa de carácter promocional.